Queridos amigos de la, queridos amigos de la Fundación Chilena del Pacífico, muy buenos días y gracias por sumarse a este nuevo webinar. Soy Loreto Leighton, directora ejecutiva de la Fundación y moderadora de la actividad de hoy. Les recuerdo que contamos con traducción simultánea español-inglés, inglés-español, para la que tienen que elegir el idioma para el que quieren traducción, imagen de globo que aparece en la parte baja de sus pantallas. For those friends who are joining us today from abroad, you have a simultaneous interpretation. You just have to click in the little globe that you have down in the screen, and you can follow this webinar in English if you may wish. Nuestro webinar de hoy, que presenta los hallazgos de la Fundación, perdón, voy a desactivar el, ahí está, perdona. Nuestro webinar de hoy, que presenta los hallazgos de la publicación anual de la Fundación Perfiles Económicos del Asia-Pacífico, está dedicado a los prospectos para la recuperación económica de Chile en el contexto de su relación estratégica con varias naciones de la cuenca del Pacífico, en particular aquellas integradas en el Foro de Cooperación del Asia-Pacífico, APEC, de cuyo Consejo Asesor Empresarial la Fundación ejerce como Secretaría Nacional en Chile. A nadie escapa que la zona PEC se encuentra en China y Estados Unidos, nuestros principales socios comerciales y fuentes de inversión extranjera directa, además de Japón y Corea del Sur, otros importantes mercados asiáticos para la fuerza exportadora nacional. Sin embargo, hay toda una serie de países que constituyen importantes prospectos comerciales y cuyo desempeño en esta etapa asignada por los esfuerzos de recuperación hace bien nuestro país en seguir de cerca. Según estimaciones recientes del Banco Mundial, la economía de Asia Oriental y del Pacífico está en camino de expandirse en un 7,5% este año, levemente por encima de sus cálculos de abril del 7,4%. Pero esta mejora se debe básicamente a China, nación que calcula que crecerá un 8,5%. Para el resto de la región, pronostica el crecimiento de solo 2,5%. Por su parte, a fines de septiembre, el Asia Development Bank pronosticó un crecimiento de 3,1% para el sudeste asiático. Es para nosotros, en suma, una gran satisfacción abordar este asunto, mucho más si consideramos que se trata de los hallazgos de nuestra publicación bandera, llamada Los Perfiles Económicos del Asia-Pacífico, que llevamos publicando ya por muchos años y de cuyos ejemplares ustedes pueden acceder a través de nuestra página web, si quieren revisar publicaciones anteriores. Paso a presentar entonces a los panelistas que nos acompañan hoy, quienes son los autores de esta edición 2021 de los Perfiles Económicos del Asia-Pacífico. Voy a partir por Manuel Agosín, quien será el expositor principal. Él es profesor titular del Departamento de Economía de la Universidad de Chile y fue decano de la Facultad de Economía y Negocios entre julio del 2010 y julio del 2018. Manuel es especialista en economía internacional, macroeconomía y desarrollo económico, además de consultor del Banco Interamericano del Desarrollo BID. Entre el 2001 y comienzos del 2006 se desempeñó como economista jefe para América Central, República Dominicana, Haití y México en el departamento operativo del BID, que sirve a estos países. Es PhD en economía de la Columbia University y su primer grado lo obtuvo en la Universidad de Chile. Manuel ha sido asesor de varios países latinoamericanos y consultor de las Naciones Unidas y organismos financieros internacionales. Ha publicado varios libros y artículos en revistas internacionales especializadas. Y además tenemos el honor de contar con Manuel en nuestro directorio de la Fundación. Ahora presento a Alejandro Mico, quien va a participar en la sesión de preguntas y respuestas. Él es doctor en Economía de la Universidad de Harvard. Se ha desempeñado como investigador senior en el Banco Interamericano del Desarrollo en Washington, D.C. y en el Banco Central de Chile. Fue subsecretario de Hacienda en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Sus investigaciones han sido publicadas en diversas revistas internacionales y utilizadas en debates de política económica tanto en Latinoamérica como en Europa. Además, se desempeñó como coordinador general de asesores y de mercado de capitales en el Ministerio de Hacienda. En este ministerio participó en la reforma previsional, el subsidio al empleo y el seguro de cesantía, tres de las propuestas más exitosas de la antigua administración del Estado. También participó en la elaboración de los planes económicos para enfrentar la crisis financiera internacional del 2008. Muchísimas gracias, Manuel y Alejandro, por el esfuerzo
que le han puesto y dedicado para sacar adelante esta edición de los perfiles económicos del Asia-Pacífico. Ha sido un honor contar con su colaboración y le voy a ceder ahora la palabra a Manuel Agosín, que va a presentar los resultados de esta investigación. Manuel, tienes la palabra. Muchas gracias, Loreto. Para mí y para Alejandro y todos los que hemos participado en la producción de este documento, ha sido un honor poder hacerlo. Trabajar con la Fundación. La Fundación tiene un rol muy importante en el acercamiento de Chile al Asia-Pacífico y esta es una publicación que tiene un recorrido largo y muy exitoso dentro de los informes que se hacen acerca de la economía mundial. Entonces, sin más, yo voy a hacer la presentación y luego las preguntas y respuestas las vamos a compartir con Alejandro. Voy a empezar a compartirles pantalla. Share screen, here it is. No sé por qué no me... Microsoft PowerPoint. Va, esto sí que está interesante. No estoy seguro si puedo compartir la pantalla. Si quieres le pedimos ayuda a Luis, que ponga en... Safari, Acrobat Reader. Todo me dice que es unknown. No sé por qué. Ahí está. Ahí está. Perfecto, perfecto. Le achuntamos. Muy bien, pues. Parece que ustedes la están manejando desde allá, ¿eh? Bueno, le hemos puesto un título a esto que viene de un libro de Gabriel García Márquez, Crecimiento en tiempos de pandemia, Amor en tiempos de cólera, Chile y Asia-Pacífico, perfiles económicos Asia-Pacífico 2021. Próxima página, por favor. Hemos distribuido esta presentación, que es una presentación bastante apretada, un documento largo y detallado, en 5 distintos capítulos o temas. El primero es la pandemia, que domina todo quehacer económico hoy día, está contagiado por el tema de la pandemia y pensamos que una revisión rápida de lo que está ocurriendo y ha ocurrido en Chile y en el mundo en este aspecto es importante. El segundo punto que vamos a abordar es la economía chilena, desafíos y perspectivas. ¿Qué ha estado sucediendo en los 2 últimos años y cuáles son sus perspectivas futuras? En tercer lugar, actividad económica, empleo e inflación en los socios principales de Chile, con énfasis, desde luego, en los países miembros de APEC. Cuarto, la recuperación en Chile, el papel del comercio y la inversión extranjera, y voy a agregar aquí algunas políticas importantes que han aparecido en el horizonte de los policy makers de Chile en los últimos años, que tienen que ver con la relación desarrollo económico, crecimiento por un lado y medio ambiente por el otro. Y quinto, vamos a sacar algunas conclusiones para Chile y para APEC dentro del Concierto Mundial de Naciones. Gracias, Titi. Empecemos por la pandemia. Chile ha manejado la pandemia mejor que la mayoría de los países del mundo. Es un gran éxito. El manejo de la pandemia en Chile ha sido ejemplar. Incluso estamos incluyendo entre aquellos países a los cuales superamos a Estados Unidos, a la mayoría de los países de Europa y a Japón. Chile lidera el mundo en vacunaciones completas, 2 dosis, y en una tercera dosis, y
se está contemplando en este momento comenzar con una cuarta dosis en el mes de febrero del 2022. Además, se está vacunando hasta niños de 3 años. Chile ha logrado controlar el virus y las falencias de trazabilidad que mostramos en la primera etapa de la pandemia por la poca preparación que teníamos no solo nosotros, sino que todo el mundo, han ido mejorando con el correr del tiempo. La preparación en cuanto a habilitación de camas UCI, la gestión centralizada por el Ministerio de Salud de camas UCI, tanto en clínicas privadas como hospitales públicos, y la provisión de ventiladores mecánicos para todos aquellos que lo necesitaban, ha sido excelente. Desde luego, enfrentamos grandes incertidumbres por mutaciones del virus en poblaciones no vacunadas. Lo estamos viendo en este momento con la variante Omicron, ¿no es cierto? África, India y algunos países asiáticos de bajos ingresos, ¿no es cierto?, es donde la gente no está vacunada o hay una proporción baja de la población vacunada, y es allí donde se producen estas mutaciones en forma muy rápida y se esparcen a través del mundo también con gran rapidez, ¿no es cierto? El Omicron aparece hacia fines de noviembre y ya a fines de diciembre está en Estados Unidos, en Europa y en todas partes, incluso en Chile. Aquí tenemos claramente un problema de acción colectiva. Mientras hayan poblaciones no vacunadas, los países que sí lo están nunca estarán a salvo de las infecciones, aunque se vacunen. O sea, las vacunas no son 100% seguras. Desde luego disminuyen la severidad de las infecciones, pero no son capaces de hacer todo el trabajo de mantener a la población sana. Entonces es muy importante vacunar a toda la población mundial. Y hay muchos países, particularmente aquellos donde se producen las mutaciones, que no tienen los recursos para comprar vacunas y para pedirles a su población que hagan confinamientos que son caros porque hay que hacer grandes transferencias financieras a los hogares. La próxima, por favor. Aquí ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, las vacunaciones con 2 dosis en Chile y el mundo. En la primera parte de este gráfico pareciera que justamente el PIB per cápita, que está en rojo, aquí ustedes lo pueden ver en rojo, creo que tengo un puntero por aquí en alguna parte. Bueno, no lo encuentro en este momento. Esas flechas rojas que va hacia arriba indica que hay una relación en esta parte del gráfico inversa entre el PIB per cápita y las tasas de vacunación con 2 dosis. Mientras en la segunda parte del gráfico claramente hay una relación positiva. Mientras más bajo el PIB per cápita, más bajas son las tasas de vacunación. La siguiente, por favor. Vacunaciones con tercera dosis al 9 de diciembre. Nuevamente ustedes pueden ver que Chile está liderando al mundo en 3 dosis. Incluso algunos países como Estados Unidos muy recientemente han aprobado una tercera dosis, mientras en el caso de Chile la tercera dosis o dosis de refuerzo, como le llaman algunos, fue aprobada, ¿no es cierto?, a comienzos de agosto de este año. La próxima. Bueno, ahora vamos a la economía chilena, desafíos y perspectivas. La primera parte de este gráfico muestra las tendencias a largo plazo. No voy a hablar mucho de ellas, pero ustedes pueden ver que la tendencia es hacia una baja muy significativa en las tasas de crecimiento de largo plazo.
Nunca hemos vuelto a lo que era la edad de oro de los años 85 a 97, creciendo un 7,5%, aprox 6% per cápita, ¿no es cierto? Y hemos terminado en el último periodo normal, del 2013 y 2018, ya con la resaca de la caída en los precios de los commodities a una tasa del 2,2%, que representa apenas un 1% per cápita. Ahora, durante la pandemia, eso es lo que nos interesa más. Chile ha tenido, por supuesto, tuvo antes de la pandemia, en octubre, desde octubre a diciembre, o hasta enero, ¿no es cierto?, febrero incluso, lo que se le llama un estallido social, que fueron manifestaciones de gran descontento con los servicios públicos que proveía el Estado, pensiones, salud, educación y otros, vivienda, y también acompañados de una gran violencia. A esta violencia se le suma la violencia que ya es habitual y va creciendo en la Araucanía. Entonces, el 2019, desde luego, crecimos muy poquito porque el PIB se contrajo en el cuarto trimestre del año 2019. El año 2020 tuvimos una caída del 6%, casi el 6% del PIB, y en el 2021 una recuperación muy, muy sensacional a primera vista, de un 12%, lo que se estima en este momento, ¿no es cierto?, que la economía chilena va a crecer este año, el año en curso, pero un aterrizaje también bastante preocupante en el año 2022 y 2023. Para el 2023 el Banco Central está proyectando una tasa de crecimiento menor al 1%. La próxima, por favor. Bueno, aquí ustedes pueden ver lo que sucede mes a mes, las tasas mensuales de cambio en la actividad económica con respecto al mismo mes del año anterior, de 2020-2021, ¿no es cierto? Y agregamos algunos meses del año 2019 para que ustedes vean la caída del producto de la actividad económica en octubre y noviembre, una recuperación bastante modesta en los meses siguientes, y luego viene la pandemia que nos pega muy fuerte en abril, mayo, junio del año 2020, y luego comienza hacia fines de año digamos, un proceso de recuperación con idas y venidas, muchos vaivenes que se debían a los confinamientos que hubo que adoptar nuevamente frente a rebrotes y a olas del coronavirus. Ahora, a partir ya de marzo del año 21, la economía empieza una franca recuperación, los trabajadores empiezan a reincorporarse a sus puestos de trabajo y se empiezan a recuperar los empleos perdidos durante el año 2020. La próxima, por favor. Ahora, los vaivenes económicos de la pandemia, ¿a qué se debieron? Fueron shocks muy fuertes en el confinamiento, en los confinamientos iniciales, pero luego fueron administrados en forma pragmática de acuerdo a la evolución de la situación sanitaria. Y tuvimos una recuperación con ribetes de sobrecalentamiento. Y el impacto de la pandemia inicial fue mucho mayor sobre el empleo. O sea, Chile perdió aproximadamente 2 millones de empleos, de los cuales se han recuperado casi todos, pero todavía quedan 200.000 empleos que no se han recuperado. Y muchos de los empleos recuperados han sido empleos informales. Vale decir, hay empleos que no cuentan con seguridad social, con prestaciones sociales, que no tienen la seguridad de estar amparados bajo el Código del Trabajo y que por lo tanto los salarios pueden muy bien ser menores al salario mínimo. Las mujeres han debido soportar
todo el rigor de la pérdida de empleo y de las dificultades para encontrar nuevos empleos. Esto porque muchas escuelas, casi todas las escuelas cerraron y como nos dice el Mercurio el día de hoy, solo un 49% de los estudiantes de primaria y secundaria chilenos fueron efectivamente a clase durante el año 2021. Entonces, debido a estos motivos, las mujeres han tenido un impacto, han sufrido un impacto muy importante sobre el empleo y su participación en la fuerza de trabajo ha declinado por primera vez en muchísimos años, en décadas. La próxima, por favor. Causas del sobrecalentamiento. Bueno, la primera causa es que en el tira y afloje de las negociaciones entre el Ejecutivo y el Parlamento y el Congreso, se llega a mediados de 2001, del año 2021 al acuerdo para la creación de un ingreso familiar de emergencia que es bastante satisfactorio desde el punto de vista de reemplazar ingresos perdidos por los hogares, que fue casi universal. O sea, todas las familias que están en el registro social de hogares recibieron este ingreso familiar de emergencia, que era dependiente, y era dependiente, porque está sido eliminado, era dependiente del número de personas en el hogar. Ciertamente los 3 retiros de fondos de pensiones entre agosto del 2020 y mayo del 2021 han sido le han dado un enorme impulso al consumo. Entre estas 2 medidas, la promulgación del IFE y los 3 retiros de los fondos de pensiones, se le inyectó a la economía un 35% del PIB, que una parte fue a ahorro, pero la parte del león fue a bienes de consumo durables. ¿Cuáles han sido los resultados? Aumentó la deuda pública a 35% del PIB, en cifras redondas. Se usó casi todos los recursos de los fondos soberanos, que llegaron a tener 30.000 millones en 2017, ahora tienen 1.500 millones. La inflación se disparó a niveles no vistos desde la crisis del año 2008-2009, pero ahora podría ser más duradera, según proyectan el Consejo del Banco Central. Ahora, es interesante anotar de que la inflación ha sido un fenómeno mundial, no solo chileno. En parte se debe a que los consumidores dejaron de gastar durante los periodos de cuarentena. Entonces había una demanda reprimida que se manifiesta en el momento en que se relajan las cuarentenas. Y ahora viene, por supuesto, una corrección importante en política fiscal, con una reducción de 22% en los gastos públicos, de acuerdo al presupuesto de la Nación para el año 2022, y en política monetaria. Han habido alzas de tasas que en los últimos meses han pasado a ser de un nivel de 0,5% a un nivel de 4%, o sea, ha habido un aumento de 3,5% en la tasa de política monetaria, que todavía está bajo el nivel de inflación que se ubica entre el 6 y el 7% en este momento. Próxima lámina, por favor. Bueno, veamos qué ha pasado con nuestros socios comerciales y socios de inversión. Aquí le pongo a Chile como comparación, y está tarjado porque recientemente se elevó la proyección del crecimiento para Chile de 11 a 12%. Bueno, el mundo, todos los países han sufrido aquí pongo los países principales, no los pongo a todos, ustedes podrán ver los detalles de otros países en el documento mismo. Todos los países, con excepción de China, acusaron una caída en su PIB, y Corea también, pero mucho más leve que los demás países.
¿no es cierto? Y el año 2021, la mayoría de los países también, ¿no es cierto?, se recuperaron bastante rápidamente. Vamos a hablar de algunos países específicos. Ahora el año 2022 viene un poquito más, digamos, viene con un crecimiento mucho más moderado, ¿no es cierto? En el agregado tenemos que el mundo, en lugar de crecer a 5,9, estaría creciendo 4,5, y todos los países acusan acusarían una desaceleración en el crecimiento económico para el año 2020. La próxima, 22, perdón. La próxima, gracias. Estados Unidos está con alzas en la inflación, que ya aparentemente es un debate zanjado. Algunos creían que era transitoria. La inflación en Estados Unidos ha estado llegando a niveles cercanos al 7% en el índice de precios al consumidor y está sobre el 9,5% en el índice de precios al productor. Y vamos a ver con toda seguridad un tránsito hacia políticas monetarias y probablemente fiscales mucho menos expansivas. Un programa del presidente Biden, su programa estrella, Building Back Better, no se sabe bien si se va a aprobar. Han habido problemas al interior del Partido Demócrata para aprobar esto y también no se saben los montos. Lo más probable es que se apruebe, pero con montos mucho menores que los 1.750 mil millones, o sea, billones, 1,75 billones de dólares en un periodo de 10 años. Ahora, la evolución de Omicron es particularmente preocupante. Sabemos que es una variante mucho más que se esparce mucho más rápidamente, que es muy contagiosa, pero no sabemos todavía cuán seria es. Se cree que no es tan seria, sus efectos no son tan serios como las variantes anteriores, pero todavía no lo sabemos. Y en Estados Unidos, desde luego, Estados Unidos está sumamente afectado por Omicron, en parte porque hay un porcentaje importante de la población que rehúsa ser vacunado. China está con 3 problemas serios. Un fuerte alza en los precios una fuerte alza en los precios de la energía, para comenzar, el rebrote del COVID, ¿no es cierto? Y un colapso financiero en el sector inmobiliario. Todavía no sabemos cuál va a ser el impacto sobre el sector financiero chino, y como está muy imbricado con el sector financiero mundial, tampoco sabemos cómo va a afectar la finanza, el mundo financiero global, pero sí sabemos que la construcción va a recibir un fuerte shock negativo, ya lo está haciendo. La construcción ha disminuido en los últimos meses y se estima que va a volver a disminuir en el año 2022, ¿no es cierto? Y esto es preocupante porque la construcción y todas sus industrias asociadas, proveedoras de insumos, ¿no es cierto?, se van a contraer en forma importante en este cuarto trimestre que ya está terminando del 21 y durante 2022. Otros países de Asia de interés para Chile son India, Indonesia, Filipinas, Tailandia, Malasia y Vietnam, todos miembros de APEC, menos India. Pero estos países no han podido lidiar efectivamente con el COVID. Ahora, estos países son socios potencialmente importantes, a los cuales Chile le exporta muy poquito y de los cuales recibe poca inversión extranjera. Son países populosos y de rápido crecimiento. Ahora, algo parecido puede decirse de nuestros propios vecinos, que han sido afectados duramente por la pandemia,
con tasas de vacunación muy inferiores a las chilenas, ¿no es cierto? En el caso de los países de miembros de APEC, en América Latina estarían Perú, Colombia, México y también algunos que no son miembros de APEC, como Argentina y Brasil. Próxima lámina, por favor. ¿Cuál es la salida entonces para Chile? Reafirmar nuestra vocación de economía abierta. Yo creo que un país como Chile de población mediana y de niveles de ingresos medios no tiene mucha alternativa. O sea, nosotros para crecer tenemos que crecer por la vía de las exportaciones. Y desde luego tampoco tenemos capacidad para levantar todos los recursos que vamos a necesitar, recursos financieros, para el crecimiento del país. Y por lo tanto dependemos también de la inversión extranjera directa. Entonces es importante ratificar ya el CPTPP, conocido como el Trans-Pacific Partnership 11, de los 11 países, excluyendo a Estados Unidos. Trump se retiró del TPP en su primera acción como gobernante, y nosotros nos falta para poder ratificar este acuerdo, nos falta el consentimiento del Senado. Y va a ser más importante que nunca con un posible ingreso de China, Corea, China, Taipei y el Reino Unido. En segundo lugar, descubrimos que, ¿no es cierto?, hay toda una discusión en Chile acerca del royalty a la minería o la tributación a la minería. Nosotros hicimos un pequeño estudio en el marco de este proyecto y llegamos a la conclusión que la tributación a la minería en los países, en nuestros países competidores, que son Perú, Estados Unidos, Canadá y Australia, ¿no es cierto?, estarían sobre el 45%, y la nuestra está entre 35 y 40 en el total de los impuestos a la minería, y por lo tanto existe un espacio para aumentar los impuestos. Y esto se puede hacer a través del impuesto especial a la actividad minera, que es una sobretasa, dependiendo de los precios del mineral, o a través de un royalty moderado, de 3 a 7% del valor exportado, dependiendo de los precios. Ahora hay algunas propuestas, particularmente que han emanado desde el Congreso, que verdaderamente harían que la minería chilena dejara de ser competitiva a nivel mundial. ¿Cómo lo va a tratar esto el presidente electo? Está por verse. También es muy importante diagnosticar por qué mercados importantes a la inversión extranjera directa. Y esto va a ser fundamental para el desarrollo del hidrógeno verde, que es nuestra próxima lámina. Ahora, hay 4 grandes desafíos para Chile en este momento. Nosotros somos competitivos en producir hidrógeno verde en Magallanes y el desierto de Atacama. Para la exportación y para la transformación verde de nuestra economía. O sea, el hidrógeno verde sirve tanto como para uso interno, particularmente en la minería, y especialmente también para la exportación. Ahora, necesitamos de la inversión extranjera directa. No es posible que solo empresas chilenas
y en particular solo empresas públicas puedan participar en esta nueva industria, porque de acuerdo a un estudio de también un consejero de nuestra fundación, el profesor Klaus Schmidt-Hebel, se requerirían unos 300.000 millones de dólares de aquí al año 2050. Y no hay ninguna posibilidad que empresas chilenas, privadas o públicas, puedan levantar esa cantidad de capital. Y de acuerdo a las estimaciones que se hacen hoy día, no solo por el gobierno actual, sino también por empresas consultoras extranjeras, en Chile este podría ser un sector de tamaño similar a la minería actual hacia 2040. O sea, con exportaciones entre 30 y 50.000 millones y una vigorosa producción para el mercado local. El segundo gran desafío va a ser transitar hacia la minería verde. Y esto no es una opción, es indispensable para que continuemos siendo competitivos. O sea, la minería gris o la minería marrón o parda no va a ser competitiva en el mediano y largo plazo, simplemente porque si nosotros no ponemos los impuestos a la huella de carbón, las economías importadoras lo van a poner en frontera. Entonces hay grandes sinergias con el hidrógeno verde y el litio. El litio también. Chile tiene no solo los vientos de Magallanes, el sol del desierto de Atacama, sino que tiene enormes reservas de litio que sirven para producir baterías para la electromovilidad. Entonces también el litio va a ser importante. Un tercer desafío es integrar más a la minería y al litio a la economía nacional y a sus comunidades, con encadenamientos hacia atrás, aguas arriba y aguas abajo. Creemos que los encadenamientos aguas arriba tienen más, son probablemente más factibles que los encadenamientos, tienen más futuro que los encadenamientos hacia los productos finales. Y por último está la exportación de servicios y de e-commerce. Estas son la nueva frontera para las exportaciones del país. Ya tenemos un tratado con Singapur y Nueva Zelanda que ha sido pionero. Estos temas están incluidos en el TPP-11 y el país está creciendo rápidamente. Sus exportaciones de servicios a través del Internet están creciendo rápidamente e incorporando incluso a pequeñas empresas con alto desarrollo tecnológico a la exportación de servicios. La próxima, por favor. Algunas palabras sobre los servicios y el e-commerce. La pandemia aceleró el crecimiento del e-commerce. En el año 2020 creció un 24% y este año se espera un crecimiento de 2 dígitos, llegando al 20% del comercio detallista. Nuestro impedimento para participar, tenemos un grave impedimento para participar en las cadenas globales de valor, que es la distancia, en bienes, pero en servicios no existe la distancia y por lo tanto es allí donde están las oportunidades más importantes para participar en las cadenas globales de valor que tan importantes se han convertido en los últimos años. Los startups van creciendo en este campo, como también las empresas de capital de riesgo, venture capital, que es un nuevo desarrollo muy reciente en Chile y que nos pone en una situación muy expectante con respecto a los servicios y especialmente a los servicios tecnológicos. El próximo, tareas para APEC, termino con esto, tareas para APEC y la comunidad internacional.
APEC es una asociación de países en las dos costas del Pacífico que favorecen la apertura comercial y financiera. Ahora, APEC tiene que hacer un esfuerzo por proteger el libre comercio en vacunas, medicamentos, mascarillas, equipos hospitalarios. Hasta el momento, ¿no es cierto?, cada país ha intentado atacar el problema por sí mismo. Han habido conatos de proteccionismo en estos bienes y es muy importante que esto se detenga y se revierta. APEC también podría favorecer las transferencias financieras y en especie a países que no tienen los recursos para comprar vacunas o exigir confinamientos a su población. Si no se aborda el problema del COVID de manera mundial, seguiremos atrapados entre la esperanza y el pesimismo, con mutaciones del virus imposibles de controlar. Como decía al comienzo, este es un problema de acción colectiva que es muy similar al del cambio climático. Nos salvamos todos o no se salva nadie. APEC debe liderar el normar y promover el libre comercio en servicios y en servicios entregados vía el e-commerce. La próxima lámina, por favor. Apoyamos el reciente informe de los líderes empresariales, el Advisory Business, APEC Business Advisory Committee, son los líderes empresariales de los países de APEC. Este informe fue hecho a los líderes económicos de APEC en el año 2021 en las reuniones que patrocinó Nueva Zelanda y en una de las cuales yo tuve el agrado de participar. La protección en el libre comercio en equipamiento, vacunas, medicinas relativas al COVID, ya lo dije, pero los miembros de APAC, los líderes de APAC, han refrendado y están empujando este combate al proteccionismo en equipamiento, vacunas y medicinas. Manifestamos preocupación por el atraso relativo en el combate al COVID por parte de países de menores ingresos al interior de APEC. Y apoyamos nosotros y los líderes de APAC, recogemos ese llamado, apoyamos el llamado a colaborar con COVAX, que es esta organización la Organización Mundial de la Salud, para que se hagan llegar vacunas a todos los países que lo necesitan y de la manera más expedita. Apoyamos los esfuerzos por realizar una transformación verde, en la cual Chile y su recientemente electo presidente Gabriel Boric están comprometidos. Chile ya ha hecho tiene avances muy importantes en energías verdes, solares y eólicas, y Chile lidera al mundo en esto y que son indispensables para levantar la industria del hidrógeno verde. Muchas gracias por haberme escuchado y estamos abiertos a cualquier pregunta que ustedes puedan tener. Muchas gracias a ti, Manuel, por esta interesante presentación y por el excelente trabajo que han realizado. Para los que quieran hacer preguntas, por favor lo pueden hacer a través del chat o a través de las preguntas y respuestas. Y quería preguntarle a Alejandro si quieres complementar o hacer algún comentario a la presentación de Manuel, porque es el coautor de la investigación, o pasamos directamente a las preguntas y respuestas. Hacemos las preguntas y respuestas, creo que es mejor para profundizar donde hayan más dudas o comentarios. Bueno, yo tengo una pregunta acá, muchas gracias. ¿Qué otros factores adicionales a los avances y retrocesos en la vacunación pueden ser determinantes para reactivar o ralentizar la recuperación económica de Chile y el Asia-Pacífico? Por ejemplo, ¿cómo evalúan los problemas en las cadenas globales de suministro y la relocalización de cadenas globales de valor? Que es un temazo en este minuto, y sobre este tema tuvimos un webinar hace un par de semanas también,
y la verdad que no se vislumbra claridad en el corto plazo, así que por eso la pregunta. O sea, Alejandro, ¿quieres tú Ya. tomar esto? Claramente el impacto que ha tenido el COVID en el comercio ha sido muy grande y esto ha generado cortes en las cadenas de valor. Todos vivimos el problema de la falta, por ejemplo, de chips para los celulares, y esto ha sido simplemente un tema de logístico con los cierres de algunos puertos, y todos sabemos que la recuperación de la normalidad en los puertos puede tomar hasta un año. Por lo tanto, eso claramente es un tema importante. Ahora, para el caso de Chile, dado nuestra estructura de exportaciones, diría que es un poco menos importante para las exportaciones, dado que estamos como en la primera etapa de las cadenas de valor, en particular, digamos, cobre, frutas. Por tanto, esto tiende a afectar un poco menos a la economía nacional desde esa perspectiva. Ahora, lo que sí creo que es importante, como ya mencionó en su presentación el doctor Agustín, es que se han abierto otras oportunidades. Hemos visto cómo el comercio en exportación de servicios ha venido creciendo a 1 o 2 puntos porcentuales más por año, lo cual en el periodo que hemos analizado de 20 años ya implica un aumento de casi más de 50% de aumento por sobre las exportaciones o el comercio en bienes. Creo que en ese punto Chile tiene una capacidad para irse insertando, y creo que lo ha ido haciendo en el corto plazo. Ya las exportaciones de servicios alcanzan a las exportaciones de salmón, por ejemplo, que era una exportación importante para el comercio. Y obviamente las cadenas de valor que se vayan generando en servicios son muy importantes para Chile, puesto que Chile no ha podido entrar en las cadenas de valor de bienes, en las partes más interesantes de ellas, pero sí podríamos llegar a tener esta oportunidad en los servicios, en particular por el uso horario que tenemos, que es el mismo de Estados Unidos, que es el principal demandante y productor de servicios. Creo que eso es una ventaja comparativa que va a tener Chile. La geografía por primera vez nos juega algo a favor en términos del comercio, y creo que hay que hoy día tomar ventaja sobre eso. Muchas gracias, Alejandro. Manuel, doctor No, Agustín, perdón. No, Manuel, nomás, por favor. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Alejandro. Es muy difícil que un país tan lejano como Chile participe en las cadenas globales de valor en forma muy en bienes, porque los bienes suelen ir y venir. Supongamos México produce, digamos, Estados Unidos produce una parte de un automóvil, va a México, que se le agrega valor, vuelve a Estados Unidos, pues vuelve a México y va varias veces. Estando a 10.000 a 20.000 kilómetros de donde se hace toda esa actividad, es muy difícil que nosotros podamos penetrarla. Y como bien dice Alejandro, estamos al comienzo de la cadena, o sea, en la producción de bienes básicos. En servicio no tenemos ese problema. ¿Por qué? Porque la distancia no existe. Esa es la gran virtud. Es muy bonito eso, porque podemos meternos directamente en las partes de más valor agregado de las cadenas globales de valor que están en los servicios. Muchas gracias, Manuel. Desde el punto de vista geopolítico, ¿qué creen ustedes que estiman que podrían llegar a ser un impedimento para la recuperación económica? ¿Cómo estiman que evolucionará la relación comercial entre China y Estados Unidos? Yo sé que hay nuevos elementos en el orden internacional, pero ¿cómo proyectan desde este punto de vista que va a afectar la recuperación económica que viene asociada al COVID? Eso es totalmente ajeno a este conflicto que había entre China y Estados Unidos. A ver, deja partir, Manuel, tú complementa después. Creo que esto es un gran tema, tanto para el comercio como también para la inversión extranjera. Hemos visto, se empieza a replicar algo todavía más débil de lo que fue la Guerra Fría, donde tanto habían bloques en temas políticos, pero también habían bloques en el comercio. En el último tiempo, y deja centrarnos más, creo que en el caso de Chile, hemos tenido
el surgimiento de algunos problemas en términos de la inversión extranjera desde China al país, que se han visto de alguna forma entorpecidos por esta nueva guerra, no digamos guerra, pero esta tensión que está habiendo entre Estados Unidos y China. Un ejemplo fue el tema de la licitación importante de registro civil, donde por estos temas por quién va a tener mayor control sobre la información mundial de estas nuevas, de las telecomunicaciones mundiales, hubo un impasse entre el gobierno de Estados Unidos y de China, donde Chile quedó un poco entre medio, y claramente fue, creo yo, como el primer aviso de que vamos a entrar en una situación compleja donde el país va a tener que saber moverse en un delicado equilibrio. Obviamente tanto la inversión de Estados Unidos y el comercio de Estados Unidos son importantes, pero también la de China, tanto en FDI como en comercio. Creo que esto es algo nuevo para nosotros y creo que es algo nuevo para el mundo, y aquí es muy, muy importante cómo las relaciones internacionales se van a ir, tienen que adaptarse a esta nueva realidad y entender que tenemos dos socios que en algún momento están en una cierta tensión, sobre todo en el tema tecnológico y de manejo de datos, y eso hay que aprender a ver cómo vamos a navegar en este mundo. Manuel, no sé si quieres aportar algo. No, yo creo que es muy importante lo que tú dices, especialmente porque China se ha convertido en el primer inversionista extranjero en Chile. En el año 2021 ingresaron a Chile más de 5.000 millones de dólares en inversiones en diversos sectores, desde servicio hasta distribución de electricidad, generación, etcétera, servicios de la nube, Huawei, que ha estado bajo la mira del Departamento de, ¿cómo se llama?, de Estado, como ustedes ya saben. Ha habido una disputa bastante importante entre Estados Unidos y China por un posible espionaje de Huawei, y que estuvo detenida en Canadá una de las importantes ejecutivas de Huawei por más de un año. Entonces, esto, al tener a China como primer inversionista, como dice Alejandro, nosotros no podemos dejar de recibir esa inversión porque los chinos son muy buenos socios. Nosotros no tenemos ningún problema con los chinos. Creo que hemos manejado muy mal el tema de los pasaportes, pero fuera de eso es una advertencia de problemas que pueden venir y de presiones que pueden venir por parte de Estados Unidos. Así que estoy totalmente de acuerdo con Alejandro, que eso representa para nosotros una nueva realidad difícil de manejar y que vamos a tener que tener mucha cintura política para poder hacerlo. Gracias, Manuel y Alejandro. Y en relación a este último punto, de tener cintura política para manejarlo, ¿qué saben ustedes de cómo hacer la política del nuevo presidente, el nuevo gobierno, en relación con Asia? Es una pregunta de Barbara Starling. Nosotros hicimos un webinar hace unos meses atrás con los encargados de los programas internacionales de los candidatos, y lamentablemente justo el que correspondía al Frente Amplio no pudo venir, así que no tenemos información más allá de lo que sale en los medios, y la verdad que no sé si se sabe mucho más, si realmente existe un programa o cuál es su intención. Lo que sí vimos en la prensa estos últimos días, que el presidente electo manifestó su intención de darle prioridad a la Alianza del Pacífico, lo cual es una gran noticia, pero más allá de eso no sé con qué elementos se manejan ustedes, ¿qué nos pueden decir? A ver, deje partir, creo que todavía no hay completa claridad. Lo que sí es importante es que algunas versiones iniciales que hablaban de reanálisis de todos los acuerdos desde una perspectiva que pudiera estar más cercano a sus lineamientos políticos, ha quedado descartado. Se ha planteado que los acuerdos van a seguir siendo honrados, sin mayores cambios, y que todavía están en un proceso para el resto, cuál va a ser su mayor
política para el resto del país. Fue bueno, porque estoy de acuerdo, que mantener la política de Estado que ha tenido en el último tiempo, tratar de enfatizar el acuerdo de la Alianza del Pacífico, todo el área del Pacífico, que obviamente está muy cercano a lo que es APEC, por el lado de América, y por lo que se había logrado. Creo que los avances que se habían logrado en la Alianza del Pacífico habían sido bastante importantes, y la Alianza del Pacífico había mostrado un dinamismo muy superior al resto de los acuerdos en Latinoamérica. Por lo tanto, creo que eso es un paso importante. El resto, diría yo, no sé si Manuel quieres complementar, todavía hay cierta incertidumbre respecto a cuál va a ser finalmente el resto de la política exterior del país. Yo tendería a pensar que sí van a tratar de aumentar nexos con el resto de países latinoamericanos, manteniendo, sí, por lo escuchado, y creo que también por lo pragmático que se ha mostrado el nuevo gobierno en el último tiempo, en las últimas primera vuelta, de que lo que ha funcionado hasta ahora se va a tratar de mantener, y obviamente lo que es APEC y Alianza del Pacífico, no cabe duda que ha sido algo que ha estado funcionando y que ha sido un foro internacional que ha dado ciertos frutos. No siempre los foros internacionales dan fruto, pero en este caso sí creo que han dado fruto. Manuel, no sé si quieres. Sí, gracias. Sí, desde luego, el presidente electo tiene entre la gente que lo apoya grupos que son anticomercio, no cabe duda. Hay personas, incluso académicos, que son contrarios al TPP-11, por razones que yo personalmente creo que son equivocadas. El análisis, lo hacemos, el análisis lo presentamos en el documento. Ahora, no sé si también es cierto que el presidente electo ha moderado sus posturas. No sé si va a incluir continuar con una apertura bastante importante de la economía y de apertura a la inversión extranjera directa. Es una incógnita. Desde luego, yo creo que aquí la Fundación puede jugar un papel importante en transmitir, ¿no es cierto?, el sentir de la comunidad que tiene, empresarial, que tiene nexos con Asia-Pacífico, y que sería muy importante no perderlos. Y, digamos, la Fundación tiene también un papel de advocacy, de promover ideas de política económica. Yo creo que en esto va a ser muy importante para orientar al presidente electo hacia posiciones más pro comercio y pro inversión. Muchas gracias, Alejandro y Manuel. Tomamos el guante, efectivamente desde ya empezamos a trabajar en esa línea. Y hace poco tuvimos la presentación de los resultados de un trabajo que encomendamos a otros investigadores, a Guillermo Lefort y su equipo, para que nos contaran cómo se evalúa el haber firmado tantos tratados de libre comercio, qué importancia, impacto tienen los tratados de libre comercio en la economía nuestra. Y la verdad que el trabajo fue impresionante, tiene muchos elementos que esperamos compartir con el nuevo gobierno. Como ustedes bien saben, la fundación es público-privada, y lo público está dado por nuestra relación con la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, así que esperamos tener un diálogo fluido y poder contribuir a esa discusión, que seguramente se va a transformar en algo más desde el punto de vista de discusión, para definir bien lo que se va a hacer. Y respecto a la Alianza del Pacífico, efectivamente, como dice Alejandro, es un foro que dio resultados y frutos muy pronto, es un foro que tiene pocos elementos políticos, entre comillas, ha subsistido a distintos gobiernos en los distintos países, y puede jugar un rol muy importante, yo creo, en la reactivación económica, sobre todo porque desde Asia la Alianza del Pacífico es mirada con muchísimo interés. O sea, para ellos es un mercado tremendamente interesante, y creen, yo creo que tienen mucho más fe en la Alianza Pacífico-Asia que nosotros mismos en el mismo proceso. Así que esperamos, y por eso creo que fue una muy buena noticia de parte del presidente electo,
reafirmar su decisión de darle prioridad y fortalecer ese foro. Ahora, hablando de foros internacionales, ¿en qué pie creen que queda la OMC en este contexto post-pandemia para cumplir un rol efectivo en la promoción de un comercio global basado en reglas compartidas, legitimadas y respetadas? Porque también este es otro gran tema que se ha visto debilitado en el último tiempo. A ver, creo que claramente la OMC está sufriendo un tema complejo, porque han aparecido otros temas que en general no se hablaban tanto en ese foro. Creo que el tema del medio ambiente está pegando fuerte en esto, creo que el tema que vamos a tener en el futuro con el transporte, por ejemplo, marítimo, que es bastante complejo por las emisiones que genera, va a ser un tema que se tiene que empezar a tocar. El otro tema fundamental, estas nuevas tendencias de política en términos de empezar a poner tarifas en función de la componente de la traza de carbono que tienen los productos. Creo que es un tema muy, muy relevante que la OMC tiene que entrar a tomar partido, porque puede afectar al comercio en forma muy importante. Por un lado, de buena forma, y de otro lado, no tan de buena forma si se adoptan estas medidas en base por intereses proteccionistas. Creo que eso es un tremendo debate que hay que entrar, y creo que la OMC tiene que tener un rol muy importante, porque lo que se ve hasta el momento es que no existe una buena coordinación respecto a cómo se podrían aplicar estas tarifas con los impuestos que se pagan a nivel territorial de los países. Ahí se crea una disociación que puede llegar a generar un círculo vicioso, en términos de que obviamente si que hay tarifas por el bien de una reducción de la contaminación, hay que considerar los impuestos que han pagado las empresas in-house por las emisiones ya. Eso genera una complejidad en todo el tratamiento tributario, donde el comercio puede llegar a ser un factor muy afectado si las políticas no se hacen de buena forma. El otro caso, obviamente, el otro tema fundamental es la relación China-Estados Unidos, que hemos visto cómo tuvimos una guerra comercial, y la verdad es que ahí es complejo cuando son los dos países con mayor producción mundial y comercio mundial los que entran en combate. Obviamente una organización internacional, en ese caso, habiendo trabajado en una de ellas, pierde poder de influencia, que duda cabe. En este caso me entendería pensar que el rol es tratar de lidiar entre estas dos potencias para encontrar el mejor equilibrio, sabiendo que va a ser más un mediador que alguien que pueda poner restricciones a ambos países. Manuel, no sé si... Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Alejandro. Ahora también yo creo que hay que poner sobre la mesa la reforma de la OMC. La OMC es un tratado que tiene más de 30 años ya, entonces es muy importante ponerla al día. Está claro que el mecanismo de resolución de controversias no está funcionando. Está claro de que las grandes potencias no tratan de resolver sus conflictos dentro de la OMC, sino que lo hacen afuera. Y Trump, por supuesto, fue el campeón de esto, ¿no es cierto? No solo en su relación con China, sino que también con Europa. Y hay que decir de que los impuestos los aranceles que le impuso Trump a la Unión Europea no han sido del todo desmantelados. Entonces, aquí hay un montón de temas donde la OMC, o sea, es muy importante para países chicos como nosotros, sin poder de negociación, que nos unamos y con el objetivo de fortalecer la OMC y traer a su interior las disputas que se dan entre las grandes potencias para ser resueltas. Yo creo que ese es un nuevo rol para la OMC, y creo que nosotros debíamos abogar intensamente por una revitalización de la OMC. Muchas gracias, Alejandro y Manuel.
Le voy a dar la palabra a Purohit, señor Purohit. Él es, porque nos ha pedido la palabra, ya lo tenemos para que pueda hablar. No sé si nos está escuchando. Parece que no está. Él es un empresario. Yeah, I can hear. Okay. Greetings and good morning to Sí, los puedo everyone. escuchar. Gracias a todos y buenos días. In fact, you know, I am living in Chile for last 12 years. Llevo viviendo en Chile 12 It años is not my question, it is my little y and I have worked on the very basic ground roots. no es una pregunta. He trabajado en el comercio chileno This is the situation what we face in India in y 1960s. esta es la situación que hemos estado enfrentando acá Small sectors, en los 60 y en los 70. Empezamos con las pymes, royalties companies, donde las empresas extranjeras. Esta es la situación de Chile. Habían algunos proyectos e inversiones. Y nosotros teníamos que ver cuáles eran las capacidades básicas de los sectores pequeños en Chile, que se estén utilizando adecuadamente. Quiero darles un pequeño ejemplo. Teníamos mucha producción, pero también estábamos importando petróleo a un alto costo y por lo tanto teníamos que desarrollar nuestros sectores de la pymes para poder producir lo que estábamos importando a gran escala. Otro ejemplo, nosotros estamos produciendo cobre, pero estamos importando los transformadores. El hierro, por ejemplo, el cobre también, pero también estamos importando la maquinaria a alto costo. Pero también hay que proteger a los pequeños sectores. It is my study what I have did in the 12 years that related with the Chile and the Latin American countries. He trabajado con Chile y con países de Latinoamérica. Creo que un enfoque como este protegería a los países y tendría un poco más de independencia. Ese era un pequeño aporte que quería hacer. Y agradecemos que ya se sienta parte, porque usted habla de que deberíamos producir nosotros el aceite de almendra acá en Chile. Personas como usted son las que necesitamos también para hacer crecer nuestra economía. Le voy a dar, no sé si quieren comentar algo, Alejandro y Manuel, porque él plantea un punto interesante y que mucha gente no entiende. Por ejemplo, el caso de la almendra, que es muy sencillo, que producimos muchas almendras y sin embargo importamos aceite de almendra desde afuera. Producir aceite de almendra me imagino que no debe ser muy difícil ni incurrir en grandes costos. ¿Qué pasa ahí? ¿Falta un estímulo? ¿Falta apoyo del gobierno? ¿Falta incentivos? Yo creo que ese es el comentario de Purohit. Manuel, Bueno, desde luego, I think that we haven't done a good job in Creo que no lo hemos hecho muy bien en cuanto a estar con las exportaciones del tipo commodity o con las exportaciones que tengan más valor agregado. Lo que usted mencionó sobre las almendras. Esto es algo que en lo que tenemos que seguir trabajando. Sin embargo, observo que hay países que están bastante alejados de los principales mercados del mundo y tienden a exportarles los commodities primarios sin mucho procesamiento. Estoy hablando de Australia, Nueva Zelanda.
Y estos son países bastante desarrollados y sin embargo siguen centrados en los commodities primarios. No creo que nuestro caso va a ser muy distinto, porque tienen las mismas dificultades de las largas distancias y los altos costos que tenemos nosotros. Por lo tanto, es interesante para nosotros que una compañía chilena The Luxich Group moved its production to China, and it uses Chilean copper to produce copper wire, alambrón. I don't know, I think it's translated as copper wire. I believe that that is an example of what I'm talking about. The processing tends to take place near the and in the countries en los países donde se utiliza o se consume. Y eso presenta un problema para los países que siguen estando en las primeras etapas de producción de la cadena de valores. No sé, Alejandro, si quieres agregar algo. Sí, creo que el tema del aceite de almendra es complejo. Creo que claramente tenemos una ventaja comparativa. Have comparative advantage in some commodities. So maybe to Los commodities. Y tal vez para aumentar la importancia de las pymes, lo importante sería integrar en la cadena de suministro de estos sectores. Tratamos de hacerlo con la industria del cobre, al tratar de mejorar la calidad de los proveedores en Chile. Y creo que uno de los principales desafíos para Chile va a ser poder traspasar la tecnología que tienen estas grandes empresas a sus proveedores. En este caso, por ejemplo, puede ser un impuesto que se cobra a nivel sectorial para poder mejorar la cadena de producción completa. Aquí en Chile tenemos que transferir más tecnología para entregarle a las pymes. Y esto debería ser en un sector donde tenemos una gran ventaja comparativa, como el cobre, como las forestales, como la pesca. Y también en la exportación de servicios que tengan una buena calidad, donde no se necesite tanto capital para producirlo. Solo se tiene que tener capital humano. Y eso es algo donde podemos tener más exportación de las pymes. Por ejemplo, en los videojuegos hay muchas empresas que están exportando videojuegos y no requieren unos grandes montos de capital. Eso va a ser algo que las pymes pueden desarrollar en Chile. Muchas gracias a los dos por esos comentarios, y voy a hacer una última pregunta antes de ir cerrando ya nuestro webinar, y tiene relación con los inversionistas. ¿Estiman ustedes que los inversionistas globales van a tener que acostumbrarse a tomar decisiones en un entorno regional y global marcado por mayores niveles de riesgo e incertidumbre? A ver, deja a Manuel, que es más experto en esto, cerrar, creo yo. Los niveles de incertidumbre a nivel mundial claramente han crecido con el tema del COVID. Nadie hubiese pensado hace 5 años atrás que íbamos a tener una peste al estilo medieval que cerrara los países. Creo que eso es una nueva fuente de riesgo que tenemos que aprender a vivir con ella. Eso es como a nivel mundial. Creo que es algo que ha cambiado mucho el panorama. También el tema de la importancia relativa de China y Estados Unidos en términos de los conflictos que se puedan generar ahí es algo nuevo.
Nos habíamos olvidado un poco lo que había sido la Guerra Fría, pero en este caso pasa a ser este tema de la disputa natural entre dos superpotencias. En el caso doméstico de Latinoamérica y Chile en particular, creo que el tema de un menor crecimiento en el último tiempo ha generado que presiones sociales surjan en forma muy importante en Chile y en toda Latinoamérica. Y obviamente eso genera que las instituciones se ven más presionadas y tensionadas, lo cual genera más incertidumbre respecto a cómo van a ser capaces las instituciones de manejar estas nuevas presiones. Creo yo, mirando el vaso medio lleno, que en el caso de Chile, nuestras instituciones que se veían en algún momento muy presionadas y bastante débiles, lograron encontrar un camino institucional para resolver quizás la mayor crisis que hemos tenido de vuelta a la democracia, cosa que en otros países no han sido tan bien resueltas, con rotación de gobierno uno tras otro. Creo que en ese caso, quiero mirar el vaso medio lleno. De Chile logramos resolver institucionalmente esta crisis. No sin costos, pero obviamente en una situación de crisis hay que saber navegar, y creo que al final del día nuestra navegación no ha sido relativamente favorable vis-a-vis a otras situaciones que uno ha visto a nivel mundial con este nivel de presión social. Sí, yo pienso que voy a hablar de Chile más que... Hay una gran incertidumbre en todo el mundo, como ya lo dijo Alejandro, por la pandemia. ¿Cuál va a ser el desarrollo de esto? No lo sabemos. También yo creo que el presidente Biden ha equivocado el camino al enfrentar a China como una especie de enemigo en lugar de un adversario con el cual tiene que colaborar. Ha querido imponer. Yo obviamente creo en la democracia y creo que China no es un país democrático ni de lejos, pero es algo que nosotros no podemos influir desde afuera. Los chinos tienen que marcar su propio devenir, tienen que determinarlo. Ahora, eso causa un nivel de incertidumbre a nivel mundial, la disputa China-Estados Unidos, y en la cual yo creo que Estados Unidos tiene mucho la culpa. Y pienso que algún consejero de Biden podría soplarle al oído, bueno, es hora de cambiar de rumbo, ¿no? Incluso creo que es mucho más importante como amenaza para Estados Unidos es Rusia, no China. O sea, Rusia es una amenaza para Europa en este momento. Entonces eso es mucho más importante para Estados Unidos. Pero también introduce otro elemento de incertidumbre. En cuanto a nosotros estamos viviendo el fin de una era y el comienzo de una era nueva. O sea, es el fin de lo que fue la transición a la democracia. Es un cambio generacional verdaderamente pasmoso, ¿no? Nos han reemplazado los jóvenes. Y es de esperar de que las nuevas autoridades se manejen con mucho pragmatismo, porque de no hacerlo podemos perder oportunidades verdaderamente espectaculares. El tema del hidrógeno verde hoy día es un low hanging fruit, como dicen los americanos, o sea que está ahí para tomar el racimo de uva. Claro, se requiere mucho esfuerzo para eso, pero si seguimos con incertidumbre, la inversión extranjera que necesitamos no va a llegar. Entonces es muy importante que las autoridades que comiencen a gobernarnos a partir de marzo entiendan de que tienen que dar certidumbres, sin claudicar a su programa de cambios sociales, que yo creo que son totalmente indispensables en este país y que fortalecerían la sociedad chilena.
pero en temas económicos yo creo que van a tener que hacer un replanteo de sus posiciones, si es que Chile va a aprovechar todas las oportunidades que tienen, y no sabemos si lo van a hacer, y es ahí donde está la incertidumbre, ¿no es cierto? Bueno, creo que esa sería mi respuesta a tu pregunta, Loreto. Muchas gracias, Manuel, y también Alejandro. Efectivamente, bueno, seguramente en las próximas semanas ya vamos a tener más luces sobre cuál va a ser el rumbo que va a tomar el nuevo gobierno, y esperemos que efectivamente cualquiera que sea, sea uno que aproveche estas oportunidades. La Fundación, nosotros hicimos también un webinar hace unos meses atrás sobre el hidrógeno verde, el potencial que tiene, su perspectiva, súper interesante para el que quiera conocer más de ello. Y esperamos que, claro, tanto ese caso como el tema de los servicios o el apoyo a las pymes, etcétera, estén dentro de la visión que tenga el nuevo gobierno para aprovechar cualquier oportunidad que se produzca en cualquiera de estos sectores. Así que, bueno, les agradezco muchísimo a los dos. Manuel, muchísimas gracias nuevamente. Alejandro, muchísimas gracias también por haber colaborado con esta investigación, por esta presentación del día, por sus comentarios, muy, muy agradecidos, ha sido un honor. Y a todos los espectadores, nuevamente muchas gracias por seguirnos, y ya nos veremos en una próxima oportunidad. Les mandaremos la invitación correspondiente cuando tengamos un nuevo webinar. Así que muchas gracias, muy feliz año, y les deseo lo mejor. Igualmente. Igualmente. Gracias, Alejandra, muchas gracias. Que estén muy bien, chao.